En esta presentación vamos a hablar del proceso de fabricación de chips, o sea, el proceso de fabricación de tecnología CMOS. Y vamos a conocer qué es lo que se hace en Costa Rica y qué es lo que no se hace en Costa Rica. Dentro de toda esta, digámoslo así, preparación de semiconductores para pasar desde la arena hasta un chip que tenemos en nuestras computadoras o celulares, por ejemplo. Aquí ven ustedes un ejemplo de un cuarto limpio donde se utilizan algunas de las técnicas para fabricar circuitos integrados, para que tengan una idea del tipo de ambiente en el cual se realizan estos procesos de fabricación. Estos son, en este caso, donde se realiza el proceso de litografía. Veamos qué es lo que queremos fabricar. Este es un ejemplo de tipo de estructuras que tenemos en un proceso de fabricación CMOS. Este es una tecnología que no es nanométrica, ¿ok? No es nanométrica, pero nos ayuda a entender un poco cómo se ve un circuito integrado por dentro. Podríamos decir que este es un proceso, digamos, tal vez todavía incluso, bueno, de 100 nanómetros, incluso un poco menos puede ser. Aquí pueden ver ustedes, en primer lugar, la fotografía es en realidad en tonos de gris, pero se resaltan algunos materiales y algunas estructuras con color para que ustedes puedan distinguir mejor em, las diferentes capas y materiales que se utilizan. En color verde vemos acá el substrato. Luego, sobre el substrato, vemos una región que se ven como rectángulos de color azul celeste. Aquí es donde se están fabricando los transistores. Esta es la región donde hay transistores. Vemos sobre esta región como un pequeño cuadrito, casi cuadrito, de color anaranjado. Eso es el silicio policristalino de la compuerta. A los lados, en color, podríamos decir salmón claro, vemos las regiones de difusión. Aquí hay dos transistores que están conectados en serie, compartiendo sus regiones de difusión. Y vemos también que hay unas estructuras que se erigen subiendo, ¿verdad? Alejándose de la oblea y levantándose para conectar como con una serie de barras, podríamos decir, de vigas, color gris. Estas vigas, podríamos decir entre comillas, de color gris, son las interconexiones, es decir, los cables. Esto es un metal que está depositado para conectar varios componentes de un circuito. Y lo que vemos acá, esta estructura vertical, que es entre blanco y celeste, claro, es también metal que me permite contactar las interconexiones con la región de difusión, logrando un contacto óhmico. Por eso los contactos óhmicos siguen siendo muy vigentes, porque los necesitamos siempre para contactar nuestro dispositivo semiconductor con el metal y por lo tanto con el mundo exterior. ¿Cómo fabricamos esto? Veamos primero cuáles son las grandes etapas que tenemos que llevar a cabo para tener nuestros chips en los dispositivos. Primero, hay que crear el silicio ultrapuro y cristalino, porque no existe en la naturaleza un silicio que esté en lingotes ultrapuro y cristalino. Entonces, vamos a preparar esos lingotes y de allí obtener nuestras obleas. Una vez que obtuvimos nuestras obleas, vamos a fabricar los circuitos integrados. Cada uno de estos cuadritos que ustedes ven aquí, en estos círculos, son circuitos integrados, o sea, en una oblea contiene muchos circuitos integrados, muchos chips. Vamos a medir esos chips, aplicarles pruebas térmicas, mecánicas, eléctricas, lo que necesitemos para detectar si tienen algún defecto, porque a pesar de los altos estándares de calidad, puede haber algunos defectos. Una vez que identificamos los chips defectuosos, vamos a cortar la oblea para obtener cada uno de los chips individuales. Cada uno de estos cuadritos, estos chips, se conoce como dado de silicio, en inglés die, D-I-E, y el plural es dice, D-I-C-E, por si lo ven escrito por ahí. Luego, cada uno de estos chips se va a pegar sobre sobre un soporte mecánico
que ven ustedes aquí en color gris, y se va a conectar con los pines del chip, con los pines que nos conectan al mundo exterior. Y después de que hemos hecho este proceso que se conoce como ensamble o ensamblado, pasamos al encapsulado, es decir, tapamos el chip. Y nos vamos a las pruebas finales para asegurarnos que también después del ensamblado y encapsulado, nuestros circuitos son funcionales y que no tienen defectos y que van a poder entonces cumplir su función en el mercado. Aquí entonces vamos a hablar de cómo se preparan las obleas y cuáles son las técnicas de fabricación con los principales pasos que hay que seguir. ¿Cómo obtenemos las obleas? Empecemos porque hay que obtener silicio ultra puro. ¿De dónde obtenemos el silicio ultra puro? Bueno, lo obtenemos de sílica, es decir, arena. La arena es dióxido de silicio. Lo que pasa es que no es solamente átomos de silicio y de oxígeno, tiene algunas otras impurezas, entonces hay que empezar por limpiar eso y separar el oxígeno del silicio para obtener silicio puro, lo más puro que podamos. Lo que hacemos entonces es ponemos la sílica, dióxido de silicio, a reaccionar con carbono. Vamos así a eliminar todos esos átomos que no tienen que ver ni con silicio, ¿verdad? Ni con oxígeno. Esto lo hacemos a 900 grados centígrados. ¿Y qué va a pasar con el oxígeno? Va a reaccionar con el carbono para formar dióxido de carbono. Así obtenemos lo que conocemos como silicio de grado metalúrgico, es decir, tenemos 99% de pureza, pero queremos un silicio de grado electrónico que tiene 99,99999% de pureza. Cuando tenemos eso, ahora sí estamos hablando de hacer obleas. Lo que hacemos ahora para llegar al resto de la pureza que nos falta, para alcanzar la pureza que nos falta, sería tomar el silicio y ponerlo a reaccionar con cloro para crear tetracloruro de silicio, o bien tenemos tetracloruro de silicio y hacemos un paso adicional donde lo ponemos a reaccionar con silicio e hidrógeno para obtener triclorosilano, que es lo que ustedes ven aquí, HClCl3. Esto tiene la ventaja de que son líquidos y lo que queremos hacer es pasarlos por un proceso de destilación. Ustedes han oído el proceso de destilación, por ejemplo, en el caso de los licores, ¿verdad? Pues sí, se hace un proceso de destilación para obtener tetracloruro de silicio o triclorosilano ultrapuros. Y después tengo que, de alguna manera, separar otra vez el silicio. Entonces, si tengo tetracloruro de silicio, lo pongo a reaccionar con hidrógeno y obtenemos ácido clorhídrico y silicio. Y si tenemos el triclorosilano, lo que hacemos es que a 1150 grados centígrados lo dejamos que se descomponga en silicio, ácido clorhídrico y tetracloruro de silicio. Cuando logramos esto, este silicio que quedó ahí en estas ecuaciones, aislado, ¿verdad? Es un silicio aislado, es ultra puro, pero es policristalino. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es reacomodar los átomos de silicio para que formen una estructura cristalina. Eso lo hacemos al obtener lingotes de silicio cristalino y hay dos métodos que podemos escoger, que es el método de Czochralski y el método de la zona flotante. En el método de Czochralski, que es el que vemos acá, lo que se tiene es que hay un contenedor que está aislado térmicamente del mundo exterior, ¿verdad? Hay una capa ahí de aislamiento y adentro hay un elemento de calentamiento, lo que me permita inductores muy potentes, ¿verdad? Allí en un contenedor que me permite calentar silicio policristalino hasta derretirlo. Una vez que lo he derretido, lo voy a mantener ligeramente por debajo de 1417 grados centígrados para que esté apenas derretido, apenas, ¿verdad? Un poquito derretido. Y voy a introducir con un eje que ven ustedes acá, estoy señalando con el mouse, donde dice rotación y extracción, un eje que vamos a introducir en el silicio policristalino derretido, pero en la puntita que estamos introduciendo en ese silicio derretido, lo que vamos a hacer es que vamos a poner lo que se llama un cristal semilla. Un cristal semilla es un trozo de silicio ultra puro y cristalino. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos ese cristal semilla ahí para que
una vez que los sumergimos en el silicio derretido, los átomos de silicio empiecen a adherirse a el cristal semilla siguiendo el patrón que tiene el cristal, el patrón de ordenamiento atómico. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir rotando este eje y lo vamos a ir jalando hacia arriba. Vamos a ir levantando y lo que va a suceder es que se van a ir adhiriendo más átomos de silicio hasta que ya logramos un cierto diámetro. Y a partir de ahí tenemos un cilindro que va a tener un diámetro prácticamente uniforme y seguimos jalando y jalando y jalando hasta que ya se me acabe el material. Em, Podemos controlar el crecimiento del lingote controlando la velocidad de extracción, la temperatura de fusión, la velocidad de rotación. Una vez que hemos terminado de crear el lingote, se va a ver algo así como esto. Esto que ven ustedes acá. ¿Ven el eje que tenía en la punta o tiene el cristal semilla? A partir de ahí se fue creando el lingote. Ahí se alcanza en algún momento ya un diámetro uniforme y después cuando se me va acabando el material se va reduciendo el diámetro. Lo que hacemos es utilizar la región de diámetro uniforme. ¿Qué es lo que hacemos? Ahí vamos a sacar, de ahí vamos a cortar láminas de silicio ultra puro y cristalino, que son lo que llamamos las obleas. El segundo método es que yo tengo ya un lingote, nada más que es un lingote de silicio policristalino. Y lo que voy a hacer es voy a ir recorriendo, ven ustedes acá, el cristal semilla en este caso está al puro final del lingote, abajo. Entonces voy a ir recorriendo a lo largo de este lingote con un inductor de radiofrecuencia para ir calentando el lingote. ¿Qué va a suceder? Donde voy calentando, voy derritiendo la parte del lingote que quiero ir tratando. Y al calentarla, cualquier impureza que haya quedado va a pasar del sólido al líquido, o sea, la parte que está derretida. El sólido va quedando purificado, entonces me va quedando un, vean ustedes aquí abajo, donde dice Single Crystal Silicon, va quedando un lingote que es silicio más puro que lo que tenía originalmente y además ya acomodado los átomos con el patrón del cristal semilla, o sea, ya sería cristalino. Y se continúa hasta que se llega al final del lingote y todas las impurezas que había quedan concentradas en la zona final. Entonces la puedo cortar, la puedo separar y ya tengo mi lingote listo para crear mis obleas, o sea, para cortar mis obleas. Queda algo así como lo que ven acá ustedes a la izquierda. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Vamos a necesitar una, em, una orientación de la oblea para guiarnos de cómo estamos posicionando la oblea durante el proceso de fabricación. Entonces se va a hacer un corte al lado de la oblea, a lo largo de la oblea. Eso es lo que llamamos el flat rind y eso me sirve de orientación. Después vamos a cortar las obleas, o sea, vamos a dividir este lingote en láminas muy delgadas. Eh, Se va a poner un grabado de identificación de la oblea para la trazabilidad. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una oblea que tiene una superficie brusca para los propósitos que nosotros queremos, que es para fabricar circuitos integrados. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es pulir esa superficie. Vamos a utilizar un método químico-mecánico que es las obleas, como ven ustedes aquí a la derecha, se ponen en una pulidora con un material que básicamente remueve parte de la superficie, hace un proceso de decapado químico, es la manera de decirlo, se pulen y después se limpian las obleas cuando ya se han pulido para quitar todo ese químico. Esa es la razón por la cual ustedes van a ver que un lado de la oblea es gris oscuro, sí. Lo que pasa es que no se refleja nada, mientras que en el otro lado, donde se fabrican los chips, ustedes agarran la oblea y es básicamente un espejo. Ustedes se pueden ver, es un espejo, como decir, un espejo ahumado. Más o menos así se ve. Y ustedes se refleja súper bien, ¿verdad? Su imagen, porque está muy pulida. Cuando hemos logrado eso, ahora sí ya podemos empezar el proceso de fabricación.
Lo primero que tenemos que hacer es ver cómo hago yo para crear capas de óxido, porque yo tengo dióxido de silicio en la compuerta, por ejemplo. Uso dióxido de silicio para separar diferentes niveles, por ejemplo, de interconexión. Imagínense ustedes que las interconexiones, por decirlo de esta manera, los cables dentro del circuito integrado es como una autopista de varios pisos. Entonces, ¿cómo separo esos niveles de la autopista? ¿Cómo le doy soporte mecánico para que no se me hundan, no se me hagan cortocircuitos entre niveles de interconexión? Bueno, lo que hacemos es que las separamos con óxido. Óxido, que en este caso nos referimos es dióxido de silicio. Y hay varias formas de hacer esta oxidación. Por un lado es la oxidación seca y el otro caso la oxidación húmeda. La oxidación seca es muy lenta, pero genera un óxido de mejor calidad. O sea, eléctricamente tiene mejores características, tiene menos defectos. Es un mejor aislante. Y eso es lo que yo necesito para crear el dióxido de silicio de la compuerta, en general el óxido de la compuerta. Entonces lo que hago es horneo las obleas en alta temperatura, entre 900 y 1200 grados centígrados, en presencia de oxígeno. Cuando lo hago en presencia de oxígeno, tengo la oxidación seca, ¿ok? Que ese es, como decimos, el mejor óxido que hay, solo que es muy lento crear ese óxido. Por eso lo hago solamente donde es estrictamente necesario. La otra opción que tengo es, otra vez, horneo las obleas a alta temperatura, pero ahora en presencia de agua. Esa es la oxidación húmeda. Y ahí obtengo otra vez dióxido de silicio, pero con más defectos. Es más rápido, eso sí, para crear una capa de dióxido de silicio sobre la oblea. Solamente que yo sé que ese dióxido de silicio no lo puedo utilizar para la compuerta de los transistores. Entonces lo uso para aislar niveles de interconexión en un circuito integrado. ¿Cómo determino yo qué espesor va a tener ese óxido? Controlando el tiempo de oxidación y la temperatura de oxidación. ¿Ok? Entonces, de esta manera tengo los aislantes, las diferentes capas de aislante que voy a necesitar para fabricar el circuito integrado, porque podríamos imaginarnos el circuito integrado como un edificio de varios pisos. En el fondo, ¿verdad? En el primer piso, en la planta baja, ahí están los transistores y de ahí para arriba van las conexiones de metal. Ajá, hasta que llegamos a conectarnos con el mundo exterior, que sería el último piso del edificio. Y la separación entre pisos, por decirlo así, ¿verdad? Las da el dióxido de silicio. El siguiente paso que tenemos que considerar, o el siguiente proceso más bien que tenemos que considerar, es que yo voy a depositar capas de materiales. Yo puedo depositar capas de materiales. Lo que pasa es que yo quiero que estos materiales estén solamente en una parte de la oblea, no en toda la oblea. Por ejemplo, yo solamente necesito silicio policristalino en algunas partes de la oblea para crear los transistores, ¿verdad? La compuerta de los transistores. Entonces, cuando yo deposito ese material, ese silicio policristalino, lo deposito en toda la oblea. ¿Cómo hago para que quede solamente el material en las partes en donde yo lo necesito? Para eso utilizo el proceso de litografía. Litografía es, vamos a crear patrones, vamos a utilizar un patrón, ¿verdad? Para alterar o moldear la forma existente de una capa de material depositado. Depositamos en todo el material y después definimos dónde queremos que se quede ese material. Para esto vamos a utilizar lo que se llama una máscara o retícula también se le llama, que es la que contiene el patrón que vamos a moldear. La máscara se dice que sirve como el negativo del patrón a transferir. Aquí tengo que tomar algunos términos del proceso de fotografía. No sé si ustedes han visto en películas viejas que los fotógrafos antes revelaban las fotografías. Cuando no había fotografía digital, tomaban la fotografía, la proyectaban sobre la superficie de papel fotográfico. Ujú, y había entonces, digamos, partes en donde la fotografía dejaba pasar más luz que otras y se sumergía este, este papel ya expuesto a la luz
y expuesto al patrón que queríamos reproducir en el papel, se sumergía en un químico, reaccionaba con la superficie del papel y generaba los diferentes tonos de color que queríamos, en ese caso, entre negro y blanco, o sea, blanco, negro o tonos de gris. Ajá. Eso es lo que se hacía antes y se hacía con una luz de color rojo. Entonces ustedes ven en las películas viejas, ¿verdad? Que llegan, hay un cuarto con luz roja, entonces se ve proyectada la fotografía, pero como dicen, en negativo. El negativo era lo que utilizaban para proyectar sobre el papel la imagen que querían reproducir. Entonces, ese negativo, ¿qué es lo que tenía? Si ustedes lo ven contra la luz, van a ver que las regiones que deberían salir blancas en el papel salían negras en el negativo y lo que tenía que salir negro en el papel salía blanco en el negativo. Por eso le decían el negativo, ¿verdad? Tenía como decir, se veía al revés, ¿verdad? De lo que uno, al revés en el sentido de los colores, ¿verdad? Los colores invertidos de lo que uno hubiera visto en la fotografía. Aquí se usa la misma idea. Tenemos un substrato, vamos a depositar, por ejemplo, en este caso, dióxido de silicio, vamos a aplicar lo que se conoce como una fotoresistencia, o sea, es un material que cambia su solubilidad química en respuesta a la luz. Y lo que vamos a hacer es, tomamos el patrón que queremos transferir, o sea, dónde sí queremos óxido y dónde no queremos óxido, donde nosotros vamos a querer que no haya óxido, vamos a poner nuestro patrón, o sea, vamos a tapar la luz que va a llegar a la oblea. Como ven ustedes acá, en esta región del centro, vean que al final no hay dióxido de silicio. Entonces voy a tapar esta región donde no quiero que haya dióxido de silicio y donde sí quiero que haya, lo que voy a hacer es que voy a dejar que la luz a la cual esté expuesta la oblea pase directamente al material. Entonces ven ustedes acá, es un, digamos, como un tipo de vidrio que tiene algunas partes cubiertas con otro material para que en algunas partes no pase la luz y en otras sí. En las partes en las que pasa la luz, la fotoresistencia se va a endurecer. Va a ser más dura, va a ser más difícil eh, de, de disolver, más difícil de disolver en comparación con las partes en las que no se expuso a la luz. Una vez que yo tengo este patrón, la máscara se llama este patrón, expongo mi oblea con luz ultravioleta. Después que haya hecho la exposición, lo que hago es que vengo con una sustancia química que me disuelva la fotoresistencia. Entonces, en aquellos lugares en los que la fotoresistencia se expuso a la luz, la fotoresistencia se volvió más dura, digámoslo así, exactamente, y por lo tanto no se puede disolver, pero donde no hubo exposición a la luz, sí se disuelve. Esto lo puedo hacer por métodos químicos, que es lo que les dije, o por métodos físicos. Yo puedo atacar esta superficie del dióxido de silicio con iones, con plasma. Ujú. Y con eso, mecánicamente, ¿verdad? Con el choque de esos iones, voy a desgastar esta superficie hasta quitar el dióxido de silicio. Eso es lo que se llama el proceso de decapado. Y entonces ven ustedes acá, después del decapado, yo quité la parte del silicio, dióxido de silicio que no me interesaba. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitar la fotoresistencia que se volvió más resistente, más dura. Eso lo hago otra vez ahora con un químico líquido, ¿verdad? Que ahora sí es suficientemente fuerte y lo dejo suficiente tiempo para que remueva la fotoresistencia a pesar de que esta fue endurecida. Y entonces, ¿qué tengo al final?
el dióxido de silicio solamente en las partes donde yo quiero tener el dióxido de silicio. Este proceso que se ha ilustrado aquí con dióxido de silicio se hace con todas las capas de materiales que se depositan en la oblea para crear el circuito integrado. Ahora viene lo que ya les adelanté un poco, ¿verdad? El proceso de decapado, en inglés etching, que es alterar o moldear la forma existente de una capa de material depositado. Ya el patrón está ahí definido gracias a la fotoresistencia, gracias a la litografía. Vean ustedes acá, ¿verdad? Donde se muestra en el dibujo. Tengo luz ultravioleta, en algunas partes pasa la luz, en otras no. Ujú. Donde no paso la luz es donde estoy removiendo el material. Vean aquí el resultado final después del decapado. Podemos hacer, como les mencioné, decapado por bombardeo de iones, o sea, por plasma, plasma etching, o podemos utilizar productos químicos que son líquidos y hacemos un decapado húmedo. Básicamente lo que hacemos, como dijimos, son disolventes. Entonces acá tenemos en color gris, en esta figura de la derecha, la fotoresistencia, debajo la, la capa que yo quiero moldear y lo que hago al final es que voy a remover esta fotoresistencia y me queda el patrón que yo quería transferido en el material. Vean que yo quería algo que se ve aquí como una E, digamos, un poco invertida. Como ese es el patrón que yo quiero tener, yo lo que hago es que en vez de utilizar en la máscara, bueno, más bien la E, son las regiones en donde yo dejo pasar la luz y donde están estos espacios vacíos aquí en la E, ¿verdad? Lo que tengo es donde no dejo pasar la luz. Por eso se dice que uno crea el negativo, porque estamos viendo la parte negra donde queremos tapar la luz. Otro proceso que utilizamos es el dopado. ¿Cómo se hace el dopado? Bueno, ahora sí, otra vez, ¿verdad? Tenemos dos posibilidades, una química y una física. El dopado por difusión, ¿recuerdan cuando ustedes hablaban de regiones de difusión? Les decía, bueno, el dopado por difusión, lo que hacemos es que tomamos una fuente de dopantes, o sea, óxidos del dopante en forma sólida, líquida o gaseosa. Lo vamos a eh, ingresar en un horno de difusión y vamos a activar ese horno para calentar las obleas de 900 a 1200 grados centígrados, según el tipo de dopante que necesite. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a haber una reacción del dopante con el silicio. Esto hace que al depositarse el dopante, como ven ustedes acá en este ejemplo de dopantes gaseosos, hay un gas, se depositan los dopantes en forma de gas y se empiezan a difundir a lo interno de la superficie. Recuerdan, difusión es el movimiento de partículas de un punto de mayor concentración a menor concentración. Aquí en la superficie vamos a tener un punto de alta concentración de dopantes y en el substrato un punto donde hay menor concentración de dopantes. Entonces hay difusión de dopantes de la superficie hacia lo interno del substrato. ¿Ok? Eso es lo que hacemos. Tenemos que controlar este proceso de difusión, cuánto queremos que los dopantes penetren en la superficie y vean que es un proceso tridimensional, ¿verdad? Ellos van avanzando en profundidad y también en largo y ancho de la oblea. ¿Hasta cuánto queremos que a lo largo, a lo ancho y a lo profundo de la oblea se expandan, se difundan esos dopantes, se distribuyan esos dopantes? Bueno, eso lo definimos con la temperatura y el tiempo de horneado, perdón. La otra forma es dopado por implantación. Esto es para dopados que son muy superficiales. Ya, por ejemplo, se hacen de hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, el dopado de las regiones de difusión se hacen por implantación. Y el dopado por difusión se utiliza más bien para grandes zonas, por ejemplo, cuando voy a dopar la oblea. Y cuando voy a dopar ciertas regiones de la oblea, como las regiones de difusión, para crear los transistores, uso dopado por implantación porque lo puedo controlar mejor. Lo que voy a hacer aquí es que voy a tomar el dopante en su estado gaseoso, ¿verdad? Y voy a ionizar ese dopante
Y lo que voy a crear es un plasma. Este plasma, lo que voy a hacer es que lo voy a concentrar y acelerar contra la superficie de la oblea. Y entonces lo que voy a tener es un bombardeo, así literalmente, como ven ustedes aquí a la derecha, un bombardeo de átomos dopantes contra la oblea. Y vean ustedes acá que tenemos que en el dibujo aquí de la derecha hay dopantes que van a poder llegar hasta el fondo, ¿verdad? Este fondo de color, digamos, negro o gris oscuro. Y hay unos que se van a quedar en la capa que se ve de color café. En este caso, esta capa de color café lo que me ayuda es precisamente a dopar selectivamente el substrato. Solamente donde no esté esa capa café es donde va a haber la región dopada. Y eso es lo que queremos. Por ejemplo, cuando nosotros creamos las regiones de difusión de un transistor, no queremos dopar toda la oblea. Queremos dopar solamente donde voy a poner el source y el drain de los transistores. Entonces, esta es la manera en la que yo elijo dónde exactamente quiero hacer el dopado. Una vez que he bombardeado esta superficie y los átomos dopantes alcanzan cierta profundidad dentro del substrato, pero de repente ya se les acaba la energía y no continúan ingresando al substrato. Se quedan relativamente en la superficie, podríamos decir. Si yo necesito que se encuentren a una profundidad un poco mayor que la que logré con la implantación, lo que hago es que caliento las obleas en hornos con eh, temperatura definida a un tiempo definido para activar la difusión de los dopantes en la oblea en las tres dimensiones, en X, Y y Z. Así es como se realizan estos dopados selectivos. Después hay que calentar la oblea para que los dopantes se distribuyan y que además, pues, como ustedes se imaginarán, cuando yo impacto la superficie con iones, estoy cortando ahí, estoy destruyendo enlaces silicio-silicio. Necesito reparar esos enlaces. Al calentar la oblea, lo que hago es que activo los átomos de silicio para que se vuelvan a acomodar aquellos que tuvieron enlaces rotos, ¿verdad? Se vuelvan a formar esos enlaces y reparo eh, la mayoría, digámoslo así, o idealmente todo el daño que causé con la implantación iónica. Ahora, ¿cómo hago yo para depositar capas que no necesariamente son dióxido de silicio? Porque el dióxido de silicio lo hice por oxidación, pero ¿qué tal si es un metal? ¿Qué tal si es silicio policristalino? Para esto lo que utilizo es deposición química gaseosa. Aquí vamos a tener, esto se hace también en un reactor, digamos, un tipo de horno, ¿verdad? Donde, en una cámara controlada, donde tengo un gas inerte que me ayuda a portar un reactante, un reactivo, ¿verdad? Hacia la oblea de silicio. Ese gas inerte simplemente ayuda a transportar mecánicamente el reactante o el reactivo que yo quiero que se deposite en el substrato para crear la capa de material que yo necesito, ¿verdad? En este caso, lo que hago es eh, vemos aquí el flujo de gas, hay reactantes que se depositan en la superficie y se van acumulando para formar la capa. En el caso de metales, lo que utilizamos ahora es más bien lo que llamamos sputtering, que es una técnica adicional, pero es una técnica física para hacer deposición de materiales, pero también se puede utilizar deposición química, como vemos acá. En el caso de la deposición física, que era lo que les decía de sputtering, lo que tenemos es una cámara al vacío donde tenemos un material que es el que queremos depositar en la oblea, por ejemplo, en este caso es aluminio. Queremos depositar aluminio sobre la oblea. Tenemos lo que se llama el target, ¿verdad? De aluminio. A este target, que se llama esta lámina, digámoslo así, este objetivo, ¿verdad? El material objetivo. Lo que hacemos es que creamos iones de gas inerte, es un plasma, con iones de gas inerte, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a impulsar y lo vamos a hacer impactar el
el objetivo, el material objetivo, en este caso aluminio. Al impactarlo, por el golpe, digamos así, por el impacto, la colisión de estos iones de gas inerte, lo que va a suceder es que se van a desprender átomos de aluminio. Como la cámara está en vacío, esos átomos de aluminio van a caer a la superficie, van a ir cayendo en la superficie y se van a ir acumulando, creando la capa de aluminio que yo necesito, por ejemplo, para crear mis interconexiones en el circuito integrado. Vean que tanto la deposición física como química en este caso no son selectivas, quiere decir se depositan toda la oblea. La manera en la que yo defino dónde se deposita y dónde no es utilizando fotolictografía y máscaras para, em, para crear regiones cubiertas y regiones descubiertas de un material que vaya a evitar la deposición, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es tapar todos aquellos puntos donde no queremos que se deposite nuestro material. Y después, una vez que ya tenemos nuestro material depositado, removemos la capa que me sirvió para tapar las regiones donde no quiero depositar. En este proceso, ¿verdad? Se van depositando y moldeando capas, depositando, moldeando capas y decapando. Depositar, moldear y decapar. O sea, deposición física o química, litografía y decapado. Se repite muchas veces para crear las estructuras de circuitos integrados. Una vez que fabricamos nuestros circuitos, se hacen pruebas. Este es un ejemplo de una estación de prueba. Tenemos cosas semejantes aquí en el TEC para hacer pruebas. Estas son pruebas muy de laboratorio, ¿verdad? Em, esto que tenemos acá, que ven ustedes a la izquierda y derecha del microscopio, unas estructuras aquí de metal, se llaman micromanipuladores. Lo que hacemos es ajustar con estos tres tornillos la posición de unas agujas que están acá al final, ven ustedes en la derecha, ¿verdad? Una toma más cercana, unas agujas con las cuales vamos a contactar nuestras estructuras de prueba. A ver, yo no voy a tener una aguja que tenga una puntita tan pequeña que yo pueda contactar un solo transistor así en la región de difusión. Lo que sí puedo hacer es que voy a conectar un área de contacto que yo preparé especialmente para estas pruebas, ¿verdad? Eso se llama un pad, es que son regiones de oro que me sirven de contactos y yo lo que hago es que conecto cuando hago mi circuito integrado, cuando lo fabrico, lo diseñé de manera que al fabricarlo se conecte el transistor con ese pad, con esa región de oro y yo vengo con la aguja y me conecto posicionando la aguja sobre esa región de oro. Y ahí aplico mis estímulos, básicamente pongo las fuentes, mido corrientes, mido voltajes, lo que tenga que hacer, inyecto corriente y así puedo hacer pruebas, especialmente a nivel de prototipos, en lugares como nuestra universidad, como el TEC, donde lo que nosotros hacemos es realmente prototipado de circuitos integrados. Podemos verificar que nuestros prototipos tengan ciertas características que nosotros queremos y podemos verificarlos, digamos, chip por chip, si queremos, ¿verdad? Con estos equipos de prueba. Aquí ven ustedes un ejemplo de un procesador AMD, todavía como les decía viejito, como ven ustedes, esto no es Gate All Around, tampoco es FinFET ni cosa semejante, pero les da a ustedes una idea. Vean acá abajo, al puro fondo, esta es la oblea. Vean las regiones de difusión, aquí sí se ven clarísimas, la ven que es un color más fuerte de gris. Eso es porque tiene un dopado más fuerte. Después, a la izquierda y derecha de esas regiones de difusión, perdón, en el centro de esas regiones de difusión, se encuentra el silicio policristalino de la compuerta. Ven ustedes a la izquierda y a la derecha del silicio policristalino de las regiones de difusión. Ven que hay también una parte que dice metal 1. La capa de metal con la cual estoy contactando, en este caso, la región de difusión del transistor que está a la derecha. Y después hay una serie de capas hacia arriba.
Aquí vean que sobre la región que dice metal 1 hay una región más clara. Eso es un contacto con un siguiente nivel de metal. Aquí no estamos viendo el otro metal directamente sobre esto, pero vean ustedes un poquito más a la izquierda, dice metal 2. Eso es otro nivel de interconexión. Ujú. Después hay una conexión que dice M2 plug, ¿verdad? Es el contacto entre metal 1 y metal 2. Ven acá. Aquí hay un nivel que dice metal 2. Ujú, donde dice capa metálica número 2, capa metálica número 1. Las conecto como con un contacto hacia metal 2. Aquí contacto hacia metal 3. Vean acá, tengo el metal y el contacto. Luego tengo una capa de metal 3. En este caso es una interconexión que viaja en esta dirección. Ujú, de izquierda a derecha, o sea, en el plano X. Ujú. Y tengo óxidos que están aislando las diferentes capas, ¿verdad? Entre las capas que dicen metal 1 y metal 2 hay material, ese material es dióxido de silicio. Ven ustedes aquí metal 4, metal 5, metal 6. Este es el último de este proceso, 6 niveles de metal. Ajá. O sea, si nos imaginamos las interconexiones del circuito integrado como autopistas, tenemos una autopista de pasos elevados de 6 niveles. Eso es lo que está sucediendo. Y sobre eso lo que llamamos las capas de pasivación. Las capas de pasivación es capas de protección para el circuito integrado, típicamente dióxido de silicio y después nitruro de silicio. Ujú. Y ven ustedes acá más abajo a la izquierda donde dice trinchera de aislamiento. Esto me permite aislar eléctricamente dos transistores. Lo que hago es hago un decapado dentro del substrato. Voy a crear una trinchera, la lleno de óxido y con eso aíslo un transistor de otro, por ejemplo. ¿Ok? Eso es, todo eso se ha hecho con todos los diferentes técnicas que mencionamos acá. Ven aquí ustedes ejemplos de niveles de interconexión. Ahora estamos viendo solo las interconexiones y era lo que les mencionaba. Es como autopistas de muchos niveles, muchos pasos elevados. Vean ustedes acá, el nivel metal 1 siempre es lo que está más cerca de la superficie del substrato y conforme voy subiendo el número del metal, son capas que, digamos, los siguientes niveles hacia arriba de la pista. Y aquí ven ustedes ya, digamos, de manera esquemática mostrada todos los diferentes niveles, todo lo que dijimos acá, ¿verdad? Explicado en el dibujo. Aquí para resaltar tal vez que es diferente, que me gusta de este dibujo, es que se puede ver aquí hay un pozo N y un pozo P. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tomar regiones del substrato. Recuerden que para crear transistores PEMOS yo necesito un substrato tipo N, pero el substrato es de tipo P, mis obleas son de tipo P. Las hago de tipo P porque los transistores N, que son los que ocupan substrato P, son los más rápidos. Entonces voy a hacer lo que me favorezca a mis transistores más rápidos. Pero entonces, ¿cómo hago para crear un transistor N y un transistor P? Si para en una misma oblea, si para el P yo necesito un substrato N y para el N necesito un substrato P. Para eso hago lo que se llaman wells o pozos, que ven ustedes acá, ¿verdad? Son regiones donde en esa parte específicamente hago un dopado y le hago como un pequeño substrato a ese transistor que yo necesito. Esto me permite entonces crear un pequeño substrato tipo N dentro de una oblea completa que es de tipo P, que toda es de tipo P, pero eso me permite tener para cada uno de mis transistores P localmente su pequeño substrato tipo N y entonces puedo ahora sí integrar transistores N y P en la misma oblea. También puedo hacer pozos P para integrar transistores N. ¿Por qué los haría? Bueno, porque por ejemplo me interesa optimizar el dopado en esa región de la oblea donde yo voy a crear el transistor. No es en toda la oblea, no me interesa tener un sustrato óptimo en toda la oblea porque recuerden que los portadores de carga
fluyen muy superficialmente, a unos cuantos nanómetros de la superficie de la oblea. Máximo de, podríamos decir, unos 5 nanómetros. Entonces, lo que yo sí quiero es optimizar ese dopado en la región donde voy a crear el transistor, la región que es eléctricamente relevante para mí del substrato, y por eso podría ser un pozo P, si así lo deseo, para lograr esa optimización. Es como decir, otra vez, crear un pequeño substrato optimizado para mis transistores N y no tener que optimizar toda la oblea, que sería mucho más caro. Y por cierto, que además sería innecesario. ¿Cuál es la secuencia en la cual realizamos el proceso de fabricación? Ok, vamos a crear transistores N y transistores P en una misma oblea. Vamos a crear lo que llamamos un proceso de dos tinas, que, perdonen que me devuelva, es esto que tenemos acá. Tinas o pozos, pozo N y pozo P, para crear mis transistores P y N respectivamente. Empiezo con un substrato tipo P. Voy a depositar dióxido de silicio, voy a depositar nitruro de silicio, ¿verdad? Este dióxido de silicio, ¿cómo lo deposito? Con oxidación seca. Este va a ser la capa que yo utilizo para el dióxido de la compuerta. Y voy a crear un patrón en este dióxido de silicio para decir dónde quiero yo que estén mis transistores. Entonces, voy a depositar sobre eso nitruro de silicio. El nitruro de silicio me va a proteger el dióxido de silicio. Y para poder hacer después el proceso de capado, voy a depositar mi fotoresistencia, que es lo que ven ustedes aquí con, digamos, tonos de amarillo. ¿Ok? Voy a aplicar litografía y con la litografía voy a decir dónde quiero que se retire el nitruro de silicio y la fotoresistencia. ¿Ok? Lo que vamos a definir con esto es las regiones en las cuales se van a crear los transistores, lo que llamamos las áreas activas. Voy a dejar el nitruro de silicio donde voy a integrar el transistor. ¿Ok? Quiere decir que aquí a la izquierda, en esta región de la izquierda, va a haber un transistor, luego hay una separación, un aislamiento entre transistores y después va a haber otro transistor. Voy a integrar aquí dos transistores. Lo que voy a hacer ahora es, voy a quitar la fotoresistencia y voy a volver a oxidar la oblea. Voy a volver a dejar que se deposite dióxido de silicio. Aquí hago ahora sí una oxidación húmeda. No necesito que sea un óxido de silicio de la mejor calidad. Lo que necesito es que simplemente me separe eléctricamente ambos transistores, pero como aquí no necesito efecto de campo, puedo hacer un óxido grueso que me genera esta separación y lo puedo hacer rápido con oxidación húmeda. ¿Ok? Después, puedo hacerlo así o puedo decapar el substrato, ¿verdad? Para crear una trinchera en el substrato y llenarla de óxido también con oxidación húmeda. Luego voy a dopar donde yo quiero crear el transistor NMOS. Como es un proceso de doble tina o doble pozo, como le quieran decir, voy a crear esa región donde voy a tener, como decir, mi mini substrato para mi transistor NMOS. Entonces voy a dopar esa región con un dopado óptimo para mí, para crear ese transistor. Lo que voy a hacer entonces es con implantación iónica, voy a hacer llegar átomos de boro a la superficie. Solo van a llegar a la superficie en las regiones donde no esté la fotoresistencia. Quiere decir solamente donde voy a crear mis transistores N y así puedo definir dónde quiero un transistor N. Dónde en toda la oblea. Después voy a tapar la parte en donde voy a crear mi transistor N y voy a descubrir la parte en donde voy a crear mi transistor P. ¿Qué es lo que voy a hacer? En el lado donde quiero crear mi transistor P necesito un substrato N. Entonces voy a dopar con fósforo. Y yo no quiero que ese fósforo entre a contaminarme la región donde voy a crear mi substrato P. Entonces, deposito fotoresistencia, ¿ok? Deposito una fotoresistencia y con ayuda de la litografía expongo
la fotoresistencia, perdón, sí, la capa de fotoresistencia a la luz, los puntos donde la luz, donde la luz, donde la luz no llegó, ¿verdad? Es donde voy a tener la fotoresistencia más soluble. Entonces después voy a pasar a decapar esa fotoresistencia. Voy a quitar las partes solubles. Y después de eso lo que hago es, ahora sí, ya tengo protegido la región donde voy a crear el transistor N. Y entonces voy a dopar con fósforo la parte donde voy a crear el transistor P. Yo lo que hago es uso implantación iónica que llega a todas las partes de la oblea, pero va a llegar a la superficie nada más donde no esté tapado. Así es como yo defino dónde quiero mi transistor P. Después lo que voy a hacer es que voy a hornear la oblea para activar la difusión de dopantes y lograr la profundidad de tina o pozo, que es lo mismo, en adelante tina, la profundidad de tina que yo necesite. Después voy a ajustar la tensión de umbral del transistor NMOS. Para eso, otra vez, deposito fotoresistencia, con fotolitografía tapo, me ayudo para tapar la región donde quiero que esté mi transistor P, porque quiero implantar para ajustar la tensión de umbral del transistor N. Entonces, eh, en el lado del transistor P voy a endurecer mi fotoresistencia, después voy a decapar esa fotoresistencia que se disuelve donde la luz, perdón, donde la fotoresistencia no está protegida, ¿verdad? No estuvo protegida, más bien estuvo protegida y no se expuso a la luz, donde se puede disolver, donde no se endureció. Voy a Lo siguiente que voy a hacer es que voy a ajustar la tensión de umbral de mis transistores. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a empezar con el transistor N. Voy a proteger la región donde tengo el transistor P, donde lo voy a hacer. Deposito fotoresistencia. Expongo esa fotoresistencia a la luz. Donde se expuso a la luz se vuelve más dura, se endurece. Donde no se expuso a la luz la puedo disolver, disuelvo y así cuando yo haga implantación iónica, estos dopantes, en este caso boro, va a llegar a, a la, va a llegar a la región donde se va a formar el canal a través de este óxido. Con eso ajusto el voltaje umbral del transistor. Luego repito el proceso, pero ahora tapando el transistor N y dejando descubierta la región del transistor P. Y en este caso voy a dopar tipo N, del mismo tipo de la tina, perdón. Voy a dopar con arsénico y ajusto la tensión de umbral. Una vez que tengo esto, remuevo la fotoresistencia y ahora sí, voy a poner a oxidar la oblea. O sea, la meto en el horno, ahora con oxidación seca, o sea, pongo gas de oxígeno nada más y dejo que crezca el óxido de la compuerta, que es el óxido de mejor calidad. Después de eso, voy a depositar silicio policristalino y voy a utilizar litografía y decapado para definir dónde quiero que se quede mi compuerta, donde se quede mi silicio policristalino para formar las compuertas. Eso es lo que ustedes ven acá. Después, yo quiero crear las regiones de difusión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tapar el transistor, donde va a ir el transistor P, con una fotoresistencia, litografía, decapado, lo mismo de siempre. Luego voy a hacer una implantación iónica, donde va a ser el transistor NMOS y voy a dopar con lo que necesito para lograr las regiones de difusión, que en este caso serían dopantes donantes para tener regiones tipo N. Luego, otra vez, deposito fotoresistencia, litografía y decapado para tapar el transistor N y destapar donde voy a tener el transistor P. Hago la implantación iónica para crear ahora mis regiones P+. Vean que en estos dos casos
Si llegan dopantes a la región de la compuerta, van a quedar en el silicio policristalino. Los únicos que van a alcanzar el substrato para lograr, para obtener las regiones de difusión son los que están a la izquierda y a la derecha de la compuerta. Ujú. Entonces, de esta manera creo dos regiones de difusión que están aisladas entre sí. Y la otra cosa es que el silicio policristalino de la compuerta protege el óxido que está debajo de él, evitando así que sea dañado por la implantación iónica. Después de eso, remuevo el dióxido donde no lo necesito, o sea, lo dejo solamente donde voy a tener las compuertas y entonces deposito dióxido de silicio, pero ahora más grueso para crear la primera capa de aislamiento, la cual después le hago un pulido, perdón, más bien un decapado, en este caso, sí, e incluso algunas capas pulido para lograr una superficie menos rugosa para depositar las siguientes capas. También en estos procesos, antes o después de remover el óxido de silicio, donde no lo necesito, puedo hacer tratamientos de las áreas de contacto para asegurarme de tener contactos ómicos con las regiones de difusión antes de depositar los metales de las interconexiones y los contactos. Ok, entonces aquí ven ustedes, yo quiero conectar, por ejemplo, acá la compuerta del transistor, quiero conectar esta región que estaría llegando a una difusión y quiero conectar esta otra de aquí. Entonces, lo que hago es que deposito fotoresistencia, quito la fotoresistencia donde yo quiero que se deposite el metal, deposito el metal, ven ustedes ahí, ¿verdad? ¿Ok? Deposito el metal y vean que queda una separación, ¿verdad? Desde las regiones de difusión hasta la superficie donde deposité el metal, lo que los aísla es un óxido. En este caso, eso quiere decir, no quiero ahí una conexión, ¿verdad? No por lo menos con ese nivel metálico. Después deposito en toda la oblea metal con spattering. Eso es para crear las interconexiones. Donde yo quiero que no haya metal, lo defino con fotolitografía, bueno, depositando fotoresistencia, utilizando fotolitografía para endurecerla y decapando donde no se endureció. Y así voy depositando las demás capas. Vuelvo a crear un dióxido de silicio de aislamiento, deposito el siguiente contacto y la siguiente capa metálica. Y al final, el nitruro de silicio, primero dióxido de silicio, después nitruro de silicio, para proteger la superficie. Este es el resumen del proceso de fabricación CMOS. Esta clase se puede complementar con otras lecturas o principalmente en este caso vale mucho la pena verse algunos videos que muestran estos procesos de manera resumida y les voy a poner uno de esos videos como complemento a esta presentación.